Hola, soy Solaimsa y quería hablaros sobre los guías espirituales, la canalización, la conexión con ese otro lado. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema, que hace mucho que no lo desarrollo de la manera que, bueno, pues considero que es la más, digamos, la más segura. Sí que me habréis oído ya en varias ocasiones que he comentado de que, bueno, para aprender a canalizar hay que llevar todo un sistema, que yo hace mucho que no enseño porque es complejo realmente, porque en 2 días no se aprende para nada a canalizar y porque el método utilizado pues no siempre es el más acertado y hay personas, bueno, pues que en realidad más que canalizar, lo que hacían era pues, proyectar sus ideas, sus deseos. Claro, yo me daba cuenta que en talleres cortitos pues pasaba un poco esto y lo dejé. Pero creo que sí es importante explicar un poco desde mi experiencia como canal y telépata, pues lo que es este mundo, ¿no? De la conexión. Nosotros, hay en nosotros una necesidad de conectar con ese otro lado, ¿no? De buscar apoyo, ayuda, consejo, guía en ese otro lado. Es como no querer estar solos o no saber estar solos. De manera que tememos que si no tenemos a alguien ahí, podamos perder el paso, perder el camino. Nuestra inseguridad pues como que domina, ¿no? Y entonces pues lo convertimos en algo, no digo imprescindible, pero en algo deseado, inclusive necesitado. Es cierto que todos cuando nacemos venimos con protectores y lo más común es que sea un familiar. A mí me da mucha tristeza cuando personas que vienen y quieren saber quién es su guía y yo le digo que es un familiar, me miran con cara de haberles defraudado. Y me da mucha tristeza porque ¿por qué hacemos de menos a esos seres que están con nosotros y que si están con nosotros son los específicos para nuestras necesidades? ¿Por qué? Quizá el ego mal enfocado, claro, las trampas de nuestro ego, pues hace que hubiéramos deseado que fuera un maestro grande o un ángel, o incluso como algunas personas que me vienen diciendo que Dios es su guía. Bueno, o el creador, más en concreto el creador es su guía. Bueno, cada uno, si desea que sea alguien en concreto, me parece bien, pero de ahí a que sea, puede ir mucho terreno estar entre medias, ¿no? Entonces, claro, ya con esta visión de querer aprender a canalizar para conectar con estas entidades tan elevadas, ya es sinónimo de fallar, ya es sinónimo. ¿Por qué? Uno no puede conectar con aquello con lo que no vibre. Y cuando uno tiene aspiraciones tan altas, lo más común es que no vibres en esas frecuencias. Porque cuando uno sí está en esas frecuencias, le da igual. Agradece al que venga, sea un familiar, sea a lo mejor un animalito que hemos tenido y ha fallecido, sea un elemental, o sea otro ser de más alta categoría. Da igual, precisamente porque si vibramos en esas frecuencias elevadas, entendemos que en ese otro lado, todo el que está allí está mucho más preparado que nosotros, que no vemos ese otro lado, quiero decir, para poder saber lo que hay más allá. Entonces, ¿qué más da? Y aquí también hay otro aspecto. No solo que no podamos conectar con lo que no vibramos, sino que los guías que tenemos, independientemente de que pueda haber más que un familiar, siempre irá en sintonía con el trabajo, la evolución y la misión de cada uno. Cuando nuestro trabajo, nuestra vida está volcado, dedicada en nuestro día a día, sin más, no se precisan grandes guías ni maestros,
porque no se va a mover una energía que necesite de mayor protección o de mayor guía. Cuando ya es una misión o un trabajo o una proyección de vida hacia grupos, hacia planeta, ahí es donde entran en juego estos otros guías o maestros de vibración más alta y que también tienen, bueno, pues cometidos con respecto a también este trabajo grupal o planetario. De manera que, claro, estarían con aquellas personas que tienen esa misión encomendada, porque ellos se lo han considerado que quieren hacerlo o que están preparados para hacerlo. Pero más allá, ¿no? Igualmente, cuando se enseña a canalizar, el método que se tiene es, vamos a dejar la mente en blanco y esperar a ver qué nos llega, qué nos dicen. Se invoca a quien sea y a ver qué nos dice. Esa manera de canalizar lo único que puede hacer es o que no llegue nada y sea algo interno de la persona que se lo imagina, o que cualquiera que aparezca por ahí se hace pasar por Jesús, la Virgen o el Arcángel Gabriel sin serlo. O a lo mejor el demonio, sin serlo también. ¿Por qué? Porque en realidad la única manera de tener claro con quién estamos canalizando es reconociendo su energía. Por eso, cuando uno aprende a canalizar, el camino que hay que hacer es un camino lento, es un camino de sensaciones, es un camino de conectar con la energía del guía o del ser que está con nosotros, identificarlo, que haya un intercambio, un juego de energía con él, para que de esta manera no haya fallos, no haya errores. Y claro, la persona que enseña, si realmente sabe, lo está viendo y está comprobando que es real lo que el que está aprendiendo está sintiendo, lógicamente. El que enseña tiene que estar viendo lo que ahí está sucediendo. Por eso, el enseñar, como he visto, con CDs, con grabaciones, eso no es. Ya cuando es una enseñanza online, hay que ser muy prudente y estar muy, muy, muy pendiente, porque claro, no nos estamos viendo. Es todo a base de percepciones y ya hay riesgo. Hay que estar muy abiertos y tener muy claro lo que esas personas están sintiendo. Lo ideal es en presencial, claro, porque ahí es fácil, lo estamos viendo todo. Entonces, el camino es, como siempre estoy diciendo ya desde hace tiempo, el único camino que no nos va a hacer fallar, es decir, que no vamos a errar en él, es cuando, para aprender algo, es cuando lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Vamos a sentir a nuestro guía. Que nuestro guía nos toque. Y que nos toque en una parte del cuerpo. ¿Lo sientes? ¿Dónde te está tocando? ¿Me está tocando el hombro izquierdo? Pues sí, ahí tiene la mano. Porque el que enseña lo está viendo. O se lo ha pedido. Por favor, tócale el hombro izquierdo. Y la persona te dice, ahí es el hombro izquierdo, ahí es el derecho, ahí es la cabeza, ahí es la espalda. Es una energía de este tipo, es una energía de otro tipo. Luego el profesor pide, a lo mejor al propio guía del profesor, ahora acércate tú, por favor, que te sienta, a ver si te diferencia del suyo. Y ahora, ¿qué estás sintiendo? ¡Ay, esto no es lo mismo! ¿Quién está ahora aquí? Bien, lo vas haciendo bien. ¿Entendéis? Esa es la única manera de que no se engañen. Eso de, a ver qué me dicen, es el mayor error. Ha sido el método que ha generado más, ¿cómo decir?, engaño que se ha podido configurar. De ahí tantísima avalancha de mensajes que lo único que han hecho ha sido confundir y dar informaciones erróneas durante todos estos años pasados. Y que hay tantos por internet.
sobre todo los famosos del fin del mundo y todo este tipo de cosas. Cuando uno quiere aprender a canalizar, aparte de conectar con el propio guía, también tiene que saber todo lo que hay en el otro lado, en los distintos planos. Como digo, uno no conecta con el plano con quien no vibre. Con quien primero vibramos es tercera, cuarta. Estamos en un plano astral. Y el astral nuestro es un astral muy denso. Es un astral en el que proyectamos nuestras emociones, nuestros miedos, deseos, traumas, etcétera, etcétera. Y que también ahí cohabitan con nosotros entidades no precisamente muy luminosas. Algunas que juegan con nuestro entendimiento y que pues eso se hacen pasar por quien no son. Hay que aprender a identificarlos también. Cuando estamos aprendiendo a canalizar, hay que ponernos en contacto con esas energías para decir, wow, esto no me gusta nada. Inclusive hay algunas de estas entidades que sí aceptan el hacer ese juego de cambio de energía para que se identifique, para que aprendamos a reconocerlos. Pero también, por ejemplo, podemos trabajar y saber que hay unas fuerzas elementales de la naturaleza que están ahí. También aprender a conectar con ellas, con lo que se llaman los tótem o los animales de poder, pues también aprender a conectar con ellos. Protectores de lugares, por ejemplo, protectores de los bosques. Hay tantos seres guardianes de lugares especiales. Es decir, para realmente ser un verdadero canal, tenemos que saber con quién estamos compartiendo espacio y aprender a reconocerlos y a respetarlos y a no hacerlos de menos. Porque entonces ya no van a venir los buenos, van a venir los otros. Y os van a alimentar vuestro ego. No es que yo escribo con y no es con. Porque luego cuando se leen los mensajes, cada uno de estos seres tiene su propia identidad, su propia forma de escribir, su forma de expresar. Claro, los que llevamos ya muchos años sabiendo, cuando leemos esos mensajes nos damos cuenta de que no son esos seres. Pero claro, como decían, ¿no? Igualmente, que ahora hay cierta confusión también un poquito, ¿no?, con el tema de los ángeles y los arcángeles. Y yo he sido la primera, bueno, que tenéis vídeos que es con Caja de Pandora y en mi canal, explicando un poco realmente el concepto este de dónde viene, que es puramente religioso, que viene de la tradición judía, además. Bueno, anteriormente también ya se hablaba de esos mensajeros, pero sobre todo el concepto que nos ha llegado a nosotros es de la religión judía que luego adoptó la católica, con esos grados, ¿no? ¿Vale? Los 3 coros, cada uno de los coros tiene 3 grupos dentro de ellos, pues por ejemplo, yo que sé, los serafines, los querubines, los tronos, las virtudes, los poderes, los ángeles, los arcángeles. Bien, los arcángeles no son más que dentro del grupo de los ángeles los que trabajan con los humanos. Lo que pasa es que dentro de esos arcángeles pues hay de otras categorías, hay serafines, hay querubines. Pero el concepto que nos ha llegado es religioso. Y la religión está basada en otras creencias anteriores que no eran religiosas. Línea sumeria, línea egipcia. Muy curioso, ¿no? Así es que estos seres, que eran alados y que venían del cielo y por eso se pensaba que eran mensajeros de Dios, en realidad eran seres corpóreos, por eso los ponen con figuras humanas, masculinas. Menos Gabriel, que era más andrógino. Pero el resto todos son hombres. Curioso. Cuando los ángeles se supone que no tienen sexo. Pero es que no hay ninguno que sea mujer. Sí, luego ya, como esto no sonaba bien, en otras líneas, como la teosofía o la metafísica en concreto, ya a cada ángel le ponen una angelina, arcangelina, que ya suena muy mal. Pero bueno, en realidad sería una virtud, ¿no?, que estaría en consonancia con ese tipo de energía.
pero es que eso no es real. Estas seres que, como digo, nos han transmitido, es cierto que no tienen nada que ver con lo que es el mundo angélico. Los nombres que les dan, y eso ya lo podéis ver en otro vídeo y ahora no voy a meterme mucho más allá, son simplemente conceptos o cualidades del Dios de ellos, que el Dios Él es Yahvé. Entonces son cualidades de Yahvé. Y luego les ponían una apariencia humana masculina, claro. Pero eso es una entidad angélica o arcangélica, no. ¿El mundo angélico existe? Sí, es un plano. Es igual que el ser crístico, existe, sí, es una condición del alma. Todos podemos llegar al nivel crístico o al nivel búdico, no solo Jesús o Gautama, el Buda, todos, porque es un estado del ser cuando trasciende. Igualmente, el plano que llamamos angélico sería ese plano más cercano al origen, al principio, a la fuente, que se le da ese nombre angélico por lo que quiere decir la palabra ángel, que es mensajero de lo alto, o mensajero de Dios, del principio fuente. Por lo tanto, son conciencias no corpóreas cercanas a ese principio. Y como conciencias, por supuesto, que se puede conectar con ellas siempre y cuando se vibre en su frecuencia. Si no, no. De manera que, claro que se puede recibir información de esos niveles. Pero que vaya a venirte con una espada, con un escudo, con una armadura, con tal o cual. Que sean seres de cuerpo con alas, no. Las alas es puramente simbólico. Como las aves, vienen de lo alto del cielo donde está Dios. Es un concepto de las culturas antiguas, que lo han incorporado a las religiones y que nosotros lo hemos dado ya como fehaciente. Y como ahora en este tiempo, en vez de religiones, lo que tenemos son, y ángeles y todo esto son extraterrestres, pues entonces ahora se ha mezclado todo. Pero en realidad, si nos vamos al principio de lo que representa esto, son conciencias en unos planos muy elevados, cercanos al origen. Entonces, a través de nuestras conciencias luminosas, sí podemos acceder a esta información. Pero nosotros nos tenemos que poner en sintonía con nuestra conciencia de luz y es a través de ella la que hace de puente para que nos llegue la información. Y ahí estaría esa canalización. De otra manera no se puede hacer. No nos confundamos. Que nuestro ego no nos confunda. Nuestro ego mal enfocado. Porque ego quiere decir yo. Por lo tanto, a ver, todos tenemos que tener ego, si no, no existiríamos. Pero esas trampas, ¿vale? Esa parte de nuestro ego un poco que está ahí desviadita, que no nos engañe, que no nos ponga trampas para alejarnos más cada vez de nosotros. No lo permitáis. Trabajad esa parte, porque es muy importante para que lo recibáis sea auténtico y no sea cualquier cosa guiada por un deseo, un anhelo, porque tengamos una baja autoestima y de esta manera como que nos ponemos en sintonía, ¿no? Pues como decía al principio, que cuando le dices que su guía es un familiar, o te ponen mala cara o me miran como diciendo, no tienes ni idea. Yo sé que mi guía es el arcángel Gabriel. Pues qué suerte, el mío no. Entonces, aprender a canalizar es algo muy serio. Muy serio. Y para ello hay que hacer todo un trabajo fuerte y profundo. Y no se aprende en un fin de semana. Imposible. Porque solo con la parte teórica ya es más de un fin de semana.
Y si no sabemos la teoría, es decir, si no sabemos todo lo que hay y todo lo que ahora os estoy resumiendo, no os metáis en practicar, porque os puede pasar de todo como me pasó a mí cuando empecé. A mí me enseñaron escritura automática. Deja la mano tonta, coge el boli, deja la mano tonta encima del papel, invoca a tu guía y déjale. Entraba de todo. Y de ahí, bueno, si invocas a tu guía, no va a entrar otro. Entran precisamente para que espabilemos y nos demos cuenta de que así no es la forma, que hay que aprender muchas más cosas. Por eso lo permiten. Pero si lo hacemos bien desde el principio, aunque tengamos que aprender a conectar con esa energía, será para identificarla y lo haremos de manera más consciente y más protegidos. Y cuando empecemos a escribir algo que parece interesante, pero como algo en nuestro interior nos dice, uff, a mí algo aquí no me encaja, ya haremos las preguntas adecuadas para que esa entidad tenga que dar la cara. Siempre es así. Pero también hay que saber cómo hacérselo, cómo hay que decírselo para que nos responda. Y algunos se van corriendo y de repente se queda cortado todo. Yo cuando escribí automáticamente, el bolígrafo saltaba contra la pared porque se enfadaban y salía volando el bolígrafo. Si pillaba a alguien por medio, le daba un bolígrafazo sin querer. Y una vez inclusive, que no podía parar, al ser que estaba escribir conmigo, no podía soltar el bolígrafo, me llevé un buen susto, hasta que mi voluntad consiguió repeler su energía, salió el bolígrafo que dejé marcada la pared. Si pillo a alguien, lo escalabo. Entonces, como gracias y gracias a Dios de verdad, porque para mí, aunque haya pasado momentos muy duros, creo que estaba preparada. En ese momento pensaba que no, porque realmente pasó un miedo horroroso. Pero de ahora, desde aquí, creo yo que sí, que estaba ya, aunque no lo pensaba, preparada para experimentar todo eso, porque a fin de cuentas lo superé, ¿no? Y me ha venido muy bien, porque es una experiencia que ahora os puedo compartir. Y por eso, por lo que os puedo compartir, y porque lo he pasado, es por lo que creo que es bueno que todo esto lo sepáis. Pero no como dicen algunos para meter miedo. Con esto no os estoy queriendo meter miedo. Os estoy diciendo que hay que ser muy responsables y que hay que saber lo que se hace y con lo que se está jugando. Es como si uno se tira a la piscina, no sabe nadar y se tira solo. Bueno, si eres un poco avispado, al final terminarás flotando si no te ahogas. Bueno, o en el mar con olas o con resaca. Hay que ser prudentes en la vida, ¿no? Coger un coche sin saber conducir. A ver, hay que ser prudentes en la vida, ¿no? Hay que aprender. Yo entiendo que lo que nos gustaría es que nos lo dieran todo hecho, ¿no? Y que yo me pongo y ya me sale. Y no tengo que poner nada de mí. Pero es que eso no es justo. Para aprender las cosas hay que poner de uno. Y sobre todo hay que trabajarse a uno mismo para estar en la sintonía de lo que estamos aprendiendo. Y cuanto más se aprenda, mucho mejor. Entonces, bueno, yo me estoy pensando en volver a mover esta enseñanza porque creo que es necesario. En su momento corté porque dije que, bueno, era un peligroso y pasaba ya de historias, pero no, creo que me voy a volver a comprometer. Todavía no tengo claro cuándo, pero quizá para el curso que viene. Pero creo que voy a volver otra vez a comprometerme para enseñar esto, sobre todo cuando vaya a los distintos lugares que os interese que yo vaya, ¿no? A visitaros y a hacer los talleres. Creo que sí, porque cuanto más información se dé y más fuerza se ponga en ello, mucho mejor. Igual que hay otra cosa. Primero hay que aprender a canalizar con el guía. Después pasar a otras entidades. Y por último,
contactar con extraterrestres. El contactado es el que tiene más riesgo de ser implantado, y de hecho la mayoría están llenos de implantes. Porque las razas que contactan con nosotros no son precisamente las más buenas. Vuelvo a lo mismo, a lo de la vibración. Tanto mensaje catastrofista no es de razas buenas. Y fijaros todo lo que hay. Si supierais lo que hay detrás, mejor no verlo. Entonces, ese es el último escalón. Cuando uno ya ha pasado por todos los demás y ya está firme, fuerte y seguro, entonces llega este último. Y no porque sean los más elevados, sino porque son los más arriesgados. Y porque ellos son corpóreos. Por lo tanto, su energía está mucho más distorsionada por su corporeidad que si fuera un ser sutil, un ser sin cuerpo. ¿Entendéis? Entonces, ese debería de ser el último escalón. De hecho, yo nunca quise, porque me dolía la cabeza un montón. No quería tener contacto con ningún ser de estos. Pero ellos se empeñaban en que querían tener contacto conmigo. ¿Por qué? No sé, pero la verdad que me hicieron bastante daño en un tiempo y no fue muy agradable el contacto. Entonces, no quería. Pero al final me di cuenta de que tenía que aprender, porque cuanto más supiese, más protegida estaría. Así es que bueno, pues aquí os dejo esta introducción, esta pequeña guía de cómo debería de ser una canalización segura y lo que implica todo esto, ¿no? Y como digo, cuanto más aprendáis, muchísimo mejor. Y no os fiéis de estos cursos de fin de semana o de 3 días, porque no vais a aprender a canalizar de verdad. ¿Vale? Pues nada, os espero en el próximo videoprograma si os gusta agrado y os mando un abrazo a todos. Chao.